Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. Primera de Pedro 1:13 al 19. Yo creo que lo tenemos acá en la pantalla. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes siguen con el segundo versículo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:13. Yo leo el 13, ustedes el 14. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por el Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por favor, leamos todos el versículo número 15. Dice todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una vez más, iglesia. Querido Dios, en esta mañana te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Querido Dios, pedimos que nos ayudes a caminar en una vida llena de santidad. Te pedimos por favor, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y que nos permitas, precioso Dios, aprender tu palabra, recibir tu palabra, poner en práctica tu palabra y que tu palabra haga rema en nuestras vidas. Te amamos en esta mañana y te damos gracias con todo el corazón. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. El día de hoy quiero hablarles acerca del tema sed santos. ¿Cuál es el tema de esta mañana, iglesia? Quiero que lo griten en voz alta. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Sed santos. Y la gran pregunta en esta mañana es: ¿por qué la palabra de Dios nos invita a ser santos? Y el versículo número 15 da la respuesta. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también, ¿cómo debemos de ser nosotros, iglesia? Santos. ¿Pero en qué área? En toda vuestra manera de vivir. El tema de la santidad el día de hoy no es tan popular. El tema de la santidad el día de hoy no es tan comentada, no es tan bien vista. El tema de la santidad, mucha gente no la recibe, no la cree. ¿Saben ustedes que hay gente que se burla de la santidad? Que literalmente dice: en esta época en la cual estamos viviendo, es difícil consagrarse para Dios, es difícil ser santo para Dios, es difícil guardarse para Dios, es difícil vivir una vida en santidad para Dios, es difícil no contaminarse uno con las cosas que el mundo presenta. Y literalmente Satanás se ha levantado y se ha enfocado, y lo que él quiere realmente es que la iglesia no viva en santidad. Satanás quiere que la iglesia, aún en la iglesia haya corrupción, aún en la iglesia haya pecado, aún en la iglesia haya inmoralidad, aún en la iglesia haya infidelidad, aún en la iglesia hayan pleitos, hayan problemas, hayan líos, hayan conflictos. Satanás no está interesado en la santidad de la iglesia, no está interesado en que la iglesia esté consagrada y apartada para Dios.
Satanás literalmente quiere una iglesia que sea una iglesia floja, una iglesia que no es determinada, que no es comprometida, que no se santifica, que no se entrega delante de la presencia de Dios. Pero ese no es el pensamiento de Dios, esa no es la mentalidad de Dios, esa no es la enseñanza de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es santo. Vamos, dígamelo con fuerza. ¿Cómo es Dios, iglesia? ¿Cómo es nuestro Dios? Él es santo y Él está demandando santidad. Él dice claramente: Dios es santo. Ese Dios santo que los llamó a ustedes, también les dicen: sean santos en toda su manera de vivir. El tema de la santidad nunca va a pasar de moda. El tema de la santidad nunca va a perder popularidad. El tema de la santidad nunca va a perder interés. El tema de la santidad nunca va a pasar de moda en la iglesia. El tema de la santidad es algo constante. Mi Dios es santo. 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 Vamos, grítelo con fuerza. Mi Dios es santo. Mi Dios es santo. Y ese Dios que es santo fue el Dios que nos llamó. Y Él literalmente dice: así como el Dios santo que te llamó, Él te dice: sean santos en toda vuestra manera. ¿De qué, iglesia? De vivir. Ahora hablemos un momento acerca de la santidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Es muy importante que usted anote esto y que usted lo guarde en su corazón, iglesia, porque nosotros estamos relacionados a Dios. Y vamos a ver qué significa que Dios es santo. Dios es santo. Su nombre es santo. Lo dice Isaías 57:15. Y tal como su nombre, así es Él. Esto significa que Dios es moralmente perfecto en sus pensamientos, en sus hechos, en sus motivaciones y en cualquier otra forma. Dios está libre de todo pecado. ¿Me escuchó, iglesia? Dios está libre ¿de qué? De todo pecado. O como dice Juan en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Digan todos conmigo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cómo es Dios, iglesia? Dios es luz. ¿Y qué no hay en Él? En Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado, en Él no hay corrupción, en Él no hay inmoralidad, en Él no hay infidelidad, en Él no hay imperfección, en Él no hay debilidades, en Él no hay deficiencias. Dios es moralmente correcto. Dios es santo. Dios es perfecto. En Dios no hay engaño. En Dios no hay chismes. En Dios no hay pecado. En Dios no hay inmoralidad. En Dios no hay cosas malas. Mi Dios es perfecto. Mi Dios es santo. Podrán haber miles de dioses, millones de dioses, pero ningún Dios se compara al Dios incomparable, al Dios que yo sirvo, al Dios que yo amo, al Dios que yo conozco, al Dios que me salvó, al Dios que me perdonó. Mi Dios es. ¿Cómo es nuestro Dios, iglesia? Usted nunca mire a Dios como cualquier Dios. No puede ser más santo de lo que es. Es absolutamente puro, inmaculado y sin mancha. La santidad de Dios habla de su majestad y grandeza, de su pureza y de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Dios es
único. No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones por las que es el único digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Yo quiero que todos digan conmigo: Dios es único, Dios es digno de mi alabanza y de mi adoración. ¿Por qué Dios es digno de alabanza y adoración, iglesia? Porque Dios es ¿qué? Santo. Ayer, increíblemente, en Guatemala hicieron la caravana del zorro. ¿Cuántos han escuchado de eso, hermano? Y cuando uno dice ¿qué es la caravana del zorro? Pues es una caravana de motociclistas que se van a rezarle al Cristo negro de Esquipulas. Y lo que me sorprende, hermano, es ver la cantidad de personas que se preparan para ir y venerar una imagen, venerar a alguien que está plasmado en una escultura. Incluso le quiero comentar, yo no mucho comparto esas imágenes donde presentan a Jesús todo, ¿qué, hermano? Demacrado, todo desfigurado, feo, para hacerle negro, blanco, colocho. Presentan a Jesús, hermano, de una imagen que da lástima. Presentan a Jesús como una imagen de pobrecito mi Jesucito, pobrecito mi Diosito, pobrecito mi Diosito lindo. Miren cómo está su imagen ahí, toda triste, toda acabada. Yo no veo a Dios así, hermano. Yo veo a Dios grande en majestad, grande en omnipotencia, grande en omnisciencia. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios grande. Dios, yo no sé cuántos alaban a Dios en esta hora, pero esa no es la imagen del Dios que yo conozco. Mi Dios es un Dios santo. Grítelo con fuerza: mi Dios es un Dios santo. Nadie es como Él, nadie se iguala a Él, nadie puede compararse a Él. Cuando uno mira esto es increíble, hermano. Mire lo que dice 1 Samuel 2:2. Esta palabra es increíble, se la voy a presentar acá. 1 Samuel 2:2. Cuando uno mira esta expresión de 1 Samuel 2:2, léanmelo todos. ¿Qué dice 1 Samuel 2:2? Dice, iglesia: nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Mi Dios es único. Mi Dios es digno de alabanza. Mi Dios es digno de adoración. Mi Dios es perfecto. Mi Dios es santo. No hay otro como Él. Nadie se iguala a Él. Nadie se compara a Él. Él es el único Dios digno y verdadero. Él es el Dios perfecto, santo. En Él no hay falla. En Él no hay defecto. En Él no hay mancha. En Él no hay pecado. En Él no hay inmoralidad. Alaba a ese Dios santo y glorifícale en este momento, porque santo es el Señor. ¿Cómo es nuestro Dios? Dígalo con fuerza: ¿cómo es nuestro Dios? Pero ¿sabe qué es lo que me sorprende de ese Dios santo? ¿Cómo es posible, hermano, que un Dios santo se acerque a los pecadores? ¿Cómo es posible que un Dios tan perfecto, un Dios que no tiene contaminación, que no tiene inmoralidad, un Dios que no está contaminado, un Dios, hermano, perfecto, tome la iniciativa para acercarse a un montón de imperfectos? ¿Me está escuchando, iglesia? Porque ¿quiénes son esos imperfectos?
Todos los que estamos acá, hermanos, somos imperfectos. Todos los que estamos acá somos pecadores. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Mire lo que dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice: ¿qué es la paga del pecado? Entonces usted y yo, ¿qué merecemos? Hermano, la Biblia literalmente dice: porque la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, ustedes y yo deberíamos de ser reos condenados a muerte. Ustedes y yo, mi hermano, de verdad no merecemos nada bueno. La Biblia dice: no hay justo, ni aun uno. Todos han pecado, todos han hecho lo malo, todos fallaron. Nadie de los que estamos acá puede presentarse como justo delante de Dios. Nadie puede justificarse por sí mismo. Todos los que estamos acá, mi hermano, estamos llenos de pecado, llenos de errores, llenos de faltas, llenos de fallas. Aún esta semana, muchos de los que estamos acá le fallamos a Dios. Muchos de los que estamos acá pecamos delante de Dios. Aún todos los que estamos acá, mi hermano, cometimos errores, cometimos faltas, cometimos fallas, pecamos delante de Dios. Y si Dios fuera un Dios severo, si Dios fuera un Dios duro, hermano, que no tuviera misericordia, Él diría: todos ustedes no merecen mi gracia, no merecen mi salvación, no merecen mi perdón, no merecen una nueva oportunidad. Todos ustedes merecen morir, merecen condenación, merecen la muerte, porque la paga del pecado, según la palabra, ¿qué es, iglesia? La muerte. Aún esta semana hay personas acá que cometieron errores. Hay personas acá que le fallaron a Dios. Hay personas acá que están viviendo, aún en la actualidad, están viviendo una vida de inmoralidad, están viviendo una vida de pecado, están viviendo una vida de corrupción, están viviendo una vida pecaminosa. Y en lugar de merecer la gracia de Dios, tú y yo mereceríamos la condenación, mereceríamos el juicio, mereceríamos el castigo de Dios. Usted dirá: uy, pastor, ¿qué está diciendo de nosotros? Ahora, ¿tiene sentido o no tiene sentido, iglesia? Porque mira, hermano, uno ni se entera, pero en el ámbito general, hermano, aún dentro de los mismos creyentes, hay creyentes, hermano, que le quiero comentar, no viven una vida santa, no viven una vida íntegra, no viven una vida correcta delante de Dios. No son moralmente correctos, no son moralmente justos, no viven una vida en integridad delante de la presencia de Dios. Hay creyentes, hermano, lastimosamente, que están metidos en corrupción, que están metidos en inmoralidad, que están metidos en adulterio, que están metidos en fornicación, que les gusta robar, que les gusta mentir, que les gusta pecar, que les gusta, mi hermano, hacer cosas ilícitas, hacer cosas malas, que les gusta la maldad. Y si aplicáramos la palabra, Romanos dice: porque la paga del pecado, ¿qué es, iglesia? En otras palabras, si Dios te encuentra pecando, lo que mereces es la muerte, lo que mereces es el juicio de Dios, lo que merecemos es la condenación de Dios, lo que merecemos es el castigo de Dios, lo que merecemos es la reprensión de Dios, lo que merecemos es el juicio de Dios. Porque la paga del pecado, volvamos a leerlo acá, léanlo todos conmigo. ¿Qué dice, iglesia? Porque la paga del pecado, dígalo con fuerza, ¿qué es? Es muerte. Significa que muchos de los que estamos acá, hermano, ya deberíamos de estar muertos, ya deberíamos de estar exterminados, eliminados.
Pero Dios que es santo. Oh, yo no sé cuántos alaban al Señor, iglesia. ¿Cómo es posible que un Dios santo, un Dios que no tiene contaminación, un Dios que no tiene inmoralidad, se acerque a los pecadores que merecen la condenación eterna? Cuando yo estaba leyendo el pasaje que le voy a leer a continuación, yo casi me pongo a llorar, hermano. Porque la mera verdad, si Dios sacara su cincho, su cinturón para castigarnos a todos nosotros, les hago una pregunta: ¿habría que corregir algo en todos nosotros, hermano, o no? No, vuelvo a preguntar: ¿habría que corregir algo en nosotros, hermano, sí o no? ¿O usted está sano? Si Dios, hermano, fuera tan severo y dijera a él: mereced la muerte, le aseguro que un montón de muertos hubiéramos acá. Pero qué lindo es el Señor, ¿verdad? Porque dice: mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Dígalo con fuerza, diga: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban a ese Dios? ¿Y sabe por qué? Porque el amor de Dios es inagotable, hermano. Digan todos conmigo: el amor de Dios es inagotable. Él es tan santo, Él es tan perfecto, que Él no puede mezclarse con el pecado, no puede relacionarse con el pecado. Por eso aprenda este principio, hermano: Dios aborrece el pecado. Dígalo con fuerza. ¿Qué aborrece Dios? Pero ama al pecador, hermano. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, principalmente el pecador que se arrepiente, principalmente el pecador que reconoce sus culpas y reconoce sus errores y reconoce sus fallas. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, hermano. Y miren ustedes lo que dice Salmo 103, 8 al 17. Ah, qué preciosa esta palabra. Yo quiero que usted y yo la leamos, hermano. ¿Está listo? Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Vamos rápido. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor es inagotable hacia los que le temen. Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Léalo con fuerza, esta parte me gustó. ¿Cómo dice? El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiésemos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos
de los hijos. Me llamó la atención el versículo 13. ¿Quiere verlo nuevamente? ¿Qué dice el versículo 13? (14) Pues Él sabe lo débil que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿Será que Él siempre está enojado? ¿Cómo ve usted a Él? Aún, hermano, cuando la reguemos, aún cuando pequemos, aún cuando le fallemos, aún cuando hagamos ¿qué? Lo peor, Él nos sigue amando. Él nos continúa perdonando. Déjeme remarcarle en lo que le voy a decir. Aquí hay varios de ustedes que en lo natural no merecerían la gracia de Dios. ¿Qué cree que merecerían, hermano? Merecerían el juicio de Dios. Merecerían la condenación de Dios. Merecerían que Dios fuera severo con ustedes. Porque miren, hermano, déjeme decirle, hay gente aún cristiana, hay gente aún que se congrega en las iglesias, que ni porque le hable papá, ni porque le hable mamá, ni porque le hable el pastor, ni porque le hable un ángel, ni porque le hable quien le quiera hablar, no entienden. Están empecinados en seguir pecando, en seguir fallando, en seguir haciendo cosas malas, en seguir fallándole a Dios. Están tan duros de corazón que no quieren cambiar, hermano, aún viniendo a la iglesia, aún congregándose, aún buscando a Dios. No hay un mínimo ni una mínima iniciativa de querer cambiar, de querer ser diferente. Yo le podría decir a usted como su pastor: usted no merece misericordia, usted merece el juicio de Dios, usted merece el castigo de Dios. Pero qué bueno que yo no soy Dios, ¿verdad? Porque Dios dice: soy como un padre hacia sus hijos, compasivo, misericordioso. No estaré toda la vida enojado con ellos. No estaré toda la vida peleando con ellos. Yo vuelvo a creer en ellos, aun cuando caigan en lo más bajo, aun cuando cometan los errores más terribles, aun cuando pequen delante de mí de la manera más pervertida y más terrible. Yo los voy a seguir amando. Yo voy a tener mis brazos abiertos para recibirlos. Yo voy a tener siempre mi mirada enfocada hacia ellos, porque yo te amo, dice Dios. Te amo, dice Dios. Te amo, dice Dios. Soy un Dios tan santo, un Dios tan perfecto, un Dios que no conoce inmoralidad ni pecado, pero aún así yo te amo, te dice Dios, y te amo con amor eterno. Dios sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.